Hola y bienvenidos a Easy 4x4. ¿Has pensado una vez en comprarte un Land Rover? ¿Sí? ¿Alguno de estos coches? A lo mejor has pensado en comprar uno y dices, por fiabilidad y luego precio de mantenimiento, revisiones, quizá sea un poco pijo, de clase alta y demasiado premium. Pues tengo dos opciones para vosotros hoy. Número 1 es el Freelander 1, que se puede comprar ahora por un buen precio, pero bueno, cuidado. Y la segunda opción es el Freelander 2, ¿vale? Que también es una buena opción hoy día, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál es el mejor. Nuestro primer concursante de esta noche es el Freelander 1 y la verdad es que os gusta muchísimo porque ha ganado en la encuesta de los Land Rover Sub sin reductor con un 54% de los votos, o sea, una mayoría absoluta, señorías. Y pues es coche fabricado entre el 97 y 2006, es un sub, o sea, con monocasco y suspensión independiente, entonces no es un 4x4 de verdad. No tiene reductora. Y a pesar de todo eso, tiene muchas cosas a favor. Pues precio, versiones sin y con techo, es bueno off-road, tiene buenas cotas, ni es demasiado grande ni demasiado pequeño, o sea que es muy buena compra. Además, lo puedes personalizar con muchas cosas aftermarket para sustituir piezas que a lo mejor ya han fallado, además de tener kits pues de altura y muchas cosas más que puedes encontrar en esta web de Muddy Monts de Inglaterra. Pero como todo tiene sus contras o sus desventajas. Sobre todo, no compres uno de estos coches con el motor Rover. Y el sistema 4x4 puede ser sensible. Entonces tienes que comprar únicamente el motor BMW M47 2 litros 112. Y yo tenía este mismo motor en mi MG ZT. Pero ya no lo tengo. Pues el motor BMW M47 2 litros 112 es el motor más fiable, pero ya tiene más de 20 años, o sea, te van a fallar cosas sí o sí. Tenlo en cuenta. El sistema 4x4 es un all-wheel drive o permanente sin bloqueos, sí, con diferenciales abiertos, pero tiene control de tracción aumentado, ¿no? De Land Rover y va muy bien. Pero en el sistema 4x4 tiene un IRD, que es un caja de transfer, o VCU, que es una unidad de acoplamiento viscosa. Entonces, IRD es la caja de transfer que va en el diferencial delantero, ¿vale? Da igual, pero es un poco sensible. Y luego tienes el VCU, o unidad de acoplamiento viscosa, y esto, pues, tanto las cosas pueden, pues, fallar bastante con la edad si no se ha hecho un mantenimiento debido, sobre todo si los neumáticos no son iguales, afecta mucho el sistema. ¿Cómo va off-road? Pues la verdad es muy bien, como te dirá Xavi de El Patata 4x4 en su canal, donde encontrarás 1000 vídeos sobre este coche. Si os interesa, tenéis que iros ahí y ves cómo trabaja el control de tracción sobre los troncos. Y Miguel de Freelander TD4 en su canal y también Instagram tiene un montón de vídeos que te mostrará que este coche va muy bien. Incluso el pobre Miguel pues tuvo que cambiar el motor entero y aún así ha tenido problemas porque la gente, la verdad, está enamorado de este coche. Por eso verás tantos coches durante tantos años, a pesar de todo. Pero lo vas a comprar, le debes comprar, pues cuidado con el vendedor, cuidado con el coche, porque la verdad es que si no se ha mantenido bien el coche, pues todo puede acabar muy mal. Entonces, ¿cómo vas a comprarlo? Pues los precios oscilan entre 2 o 3 mil hasta, eso es lo más caro que he encontrado, 6.500. Este aquí que estoy señalando con solo 112.000 kilómetros, pues también hay Freelander Sport que tiene menos altura libre y
tiene del 2006 la etiqueta de emisiones B. Entonces, mi consejo para vosotros es comprar el último y más caro con pues lo menos kilómetros posible, y verás muchísima información en este vídeo que hice con Xavi, que tiene el Freelander 1. O sea que, ¿qué os parece de este coche? ¿El Freelander 1 es una buena compra o no? Pues dímelo en los comentarios. Yo os diría que, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Si queréis un Land Rover y no tenéis un presupuesto muy grande, pues este coche podría ser tu 4x4 y tu introducción al mundo Land Rover, con todos los pros y las contras. Y nuestro segundo concursante de esta noche es el Freelander 2. Muchas gracias, Marta. Sí, el Freelander 2, fabricado entre el año 2007 y 2015, pues encontrarás más información sobre el Freelander 2 que yo compré en este vídeo, donde explico todas las cosas buenas y malas. Me salió bastante mal y tenía que devolver el coche desde pues muy pronto, pero podríamos decir que el Freelander 2 es un Freelander 1 mejorado, rediseñado, más moderno, más equipado, más lujoso, más grande, un poquito más. Entonces tiene un poco más de todo, o sea, los ingenieros la mejoran un poco. Y en el 2012 hasta el 2014, cuando dejaron de fabricarlo, pues hicieron un restyling, mejoraron lo que había dentro, un poco plastiquillo, para un interior muy interesante, muy moderno y muy como el Discovery Sport. En cuanto a motores, pues tienen los motores de Ford, los 2.2 de 150 y 190 caballos, que son bastante fiables dentro de lo que cabe. Además, tienen uno de gasolina de 3200, 6 cilindros en línea del Volvo, y también dicen que no está nada mal. En el sistema 4x4 pues sigue siendo un all-wheel drive permanente, diferentes diferenciales abiertos, etcétera, pero añaden un Haldex y quitaron el sistema anterior. Entonces, en principio es un sistema bastante mejor. Entonces, ¿cuál es el Haldex? Es el embrague Haldex, un sistema electrohidráulico unido al diferencial trasero que permite al vehículo cambiar entre tracción delantera y tracción total según sea necesario. Pues, ¿entendido? Además, pues este proceso crea un alto grado de fricción entre los componentes metálicos del sistema, lo que los degrada con el tiempo. Las instrucciones de ese medicamento en consulta al farmacéutico. ¿Vale? Entonces, está bastante bien, pero el Haldex es un punto débil. Y en el coche que yo tenía el motor PBV, 150 caballos, incluso fue un motor reacondicionado. Incluso el sistema Cardan y el Haldex eran completamente reacondicionados. Entonces yo pensaba que el coche sería perfecto. El motor anterior petó con 180.000 kilómetros y digo, mira, eso es como tener un motor nuevo. Pero el Haldex falló desde el primer momento, y después de 3 intentos por un taller especializado, pues no pudieron hacer nada. En lugar de intentar entrar en, yo qué sé, estaba bajo garantía, pero digo, mira, estoy hasta los cojones de este coche, con el problema Haldex y lo que pueda pasar a partir de ahora, y lo vendí, perdí 500 euros y creo que final, pero me lo saco de... Entonces, podemos decir que el sistema 4x4 es mejor que el Freelander 1. Si no lo es, ¿qué hicieron exactamente los ingenieros? Y una de las razones es porque, aparte del Haldex, tiene 3 modos off-road con su Terrain Response 1. Para roderas, hierba, gravilla y nieve, y arena, que se hace todo automático. ¡Qué bien!, ¿verdad? Pues sí. Y además tiene un tipo de ruleta para cambiar a cada modo, además de, y en la última versión pues era casi como el Discovery Sport, pero cuidado, algunos son 4x2, ¿vale? Entonces estamos viendo ahora Madame Rats con barro y roderas, y ves cómo está trabajando pues el control de tracción. Es súper inteligente este sistema, mucho más de lo que podrías imaginar, porque dices, todos los coches tienen control de tracción, pero el sistema de Land Rover con su Haldex y toda la experiencia de Land Rover pues
pues hace la diferencia a la hora de hacer off-road, ¿vale? Incluso si cambias, por ejemplo, a sand o arena, pues ya puedes hacer experimentos en la playa. Prohibida, pero ves que a veces si eliges mal el modo de terrain response, pues no responde al terreno. Es lo que vemos aquí. Entonces, bueno, es otra cosa que puedes usar, ¿vale? Entonces, este coche también tiene un padeo de unos 600 milímetros y la verdad es que va muy bien en barro, arena, nieve y lo que sea. Aunque no tiene reductora, ¿vale? Entonces, ¿qué os parece? Es un coche que va muy bien, a pesar de todo. Entonces la pregunta es, ¿lo compramos o no? Pues es una pregunta, pues yo no volvería a comprar, pero vosotros y esta pareja feliz, pues antes de conducirlo, pues sí. Hay que comprar los motores diésel o Ford, ¿vale? 2200 o el 3200. Y aún así, como digo, pueden fallar. O sea, puedes tener problemas catastróficos, sobre todo si el propietario anterior no ha hecho los mantenimientos y no ha cambiado los aceites en las diferenciales, etcétera, etcétera. Entonces, con el sistema Cardan y Haldex es súper importante hacer un mantenimiento, ¿vale? Además de siempre usar los mismos neumáticos. Si ves un coche con neumáticos diferentes, pues vete pues corriendo a ver otro coche, ¿vale? Entonces, ¿qué hay en el mercado? Pues en coches.net he encontrado un par de opciones para vosotros. Pero es un poco raro, porque tenés, por ejemplo, aquí un automático del año 2008 por 14.900 con 73.000 kilómetros. A lo mejor es un motor nuevo, hay que investigar siempre. Pero además, tienes uno de 2010 con el Command Shift, que es el automático, ¿vale? Con 174.000 kilómetros del año 2010. Pero tienes otro también de 2014 por 11.995, parece HSE, que es el más nuevo de 2014, casi como un Discovery Sport. Pero ves, los precios son cosas de locos. Hay que investigar cada uno. Ese es el problema ahora. Los precios son pues muy caóticos. Y si buscas gasolina, pues yo los he encontrado unos, casi como un unicornio, 19.500, ¿vale? Porque solo tiene 164.000, es del año 2015, o sea, es el último de los últimos, pero tiene etiqueta de emisiones C, que os podría interesar, pero son muy difíciles de encontrar. Porque con este precio estamos casi con el precio de un Discovery Sport de los primeros del año 2015 también, pero cuidado, aquí ves que hay muchos motores rotos de Ingenium, ¿vale? Que son los motores de Jaguar Land Rover que no funcionan. Hay que buscar los motores Ford que tenían el Freelander 2, que es el 2002, 2200, 150, 190 del año 2015, ¿vale? Tiene que ser 2200. Y si esto es del 2015, a veces te sale con la etiqueta C y no la etiqueta B, ¿vale? Entonces, si tienes esa pasta y te gusta el Discovery Sport, puede ser otra opción. Pero, como digo, el Ingenium no es muy fiable. La decisión final, ¿cuál es? Va a ser el Freelander 2, ¿vale? Con este sistema mejorado 4x4 o el Freelander 1 porque te encanta la imagen, el look, el estilo muy 4x4 de este coche. Antes de dar la mano al vendedor y cerrar el trato, hay que tener muy claro que el coche está bien, porque si no vas a acabar con mucha pareja que pues acaban desembolsando un montón de pasta y preguntándose, ¿por qué? Es porque estaba enamorado de este coche como estaba de ti antes de este desastre. Sí, ¿por qué he comprado? Ay, es lo que hay, ¿no? Pues ya está, señores. Déjame un comentario ahí abajo. Cuéntame si has tenido una vez pues un Freelander 1 o Freelander 2. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Vale? ¿Ha sido mejor que la mía? Suscribiros al canal, por favor, que me ayuda
a pues continuar con el canal y nos veremos muy pronto para más coches sub 4x4, ¿vale? Pues hasta luego y hasta el próximo.